Dice así la siempre eficaz palabra del Señor. En esta serie, Restaurando el Altar Familiar, Colosenses 3:16 dice esta versión: mantenga viva en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia, y enséñese y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazón agradecido. Levante su mano y diga conmigo: Señor, y estoy agradecido de ti. Señor, estoy agradecido. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas en este tiempo de celebración. Amén. Tenemos fe, amén. Que Dios va a hacer maravillas y milagros. El título de la enseñanza de hoy es la importancia del altar familiar. Desde niño en mi hogar nos reuníamos en casa para orar antes de ir a dormir. Es una costumbre, un hábito que tenemos ahora nosotros, ahora en este nuevo hogar que he comenzado con mi esposa. Ya vamos casi para 20 y tantos de años. Ya vamos más cerca de los 30 que de los 20. Y comenzamos cuando empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Así hicimos lo mismo. Pues en mi caso yo fui criado en un hogar cristiano y desde pequeño siempre orábamos a ese Dios todopoderoso. Algunas veces nos parecía cansón, ya que teníamos que dejar de trabajar o de jugar o de ver la televisión o el juego o cualquier cosa, amén, para prepararnos y estar atentos para orar. También recuerdo que todos los domingos nos parábamos de muy temprano para arreglarnos y dirigirnos a la iglesia. Luego regresamos a casa, era el tiempo de preparar el almuerzo. Con el tiempo fuimos creciendo y esto fue quedando al lado, ya que cada quien tenía sus propios quehaceres, decidió vivir su vida a su manera, como dice aquella persona, viviendo la vida loca. Algunos más perversos que otros, más pecadores que otros, pero nos desviamos del propósito de Dios. Pero aún cuando estaba pequeño, yo aprendí de niño que lo más extraordinario que hemos podido ser es que cuando cada día cerramos nuestro día con una oración para ir a descansar. Eso lo establecimos en nuestro nuevo hogar con mi esposa, mis hijos, y eso ha sido una tremenda bendición para nosotros. Todo esto con la certeza y la convicción que adoramos y exaltamos y honramos al Dios Todopoderoso, y no hay nada más maravilloso que eso. Por esto va más allá que simplemente oración. El altar familiar va simple y más extraordinario y poderoso, más allá de una simple oración. Va un tiempo de adoración, de exaltación y de empoderamiento al Señor en nuestras vidas, de obediencia a su palabra. Así que veamos entonces por qué debemos hacer el altar familiar. Primero, número 1, porque amamos a Dios. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, debemos hacer el altar familiar. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 7. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, lo que el Señor nos mandó desde aún hace tiempo allá con el pueblo de Israel era que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. En otras palabras, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para dedicarle lo mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, préstame atención a esto. Pero esto va más allá de solamente un amor o de profesar amor, de decirle yo amo a Dios. Porque mucha gente ama a Dios, pero de la manera de cómo vive, de la manera cómo actúa, de la manera cómo se mueve, pareciera que no amara a Dios. Porque quien ama a alguien se la pasa con él. Quien ama a alguien le obedece. Quien ama a alguien le respeta. Quien ama a alguien le sirve, le bendice. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que amarle, respetarle, adorarle, servirle, obedecerle. ¿Aló? Pero esto va más allá, porque también nos dice que tenemos que guardar las palabras que Dios nos ha mandado
Pero también nos dice que tenemos que repetírsela a nuestros hijos. Estemos donde estemos, en la casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. O sea, constantemente recibiendo la palabra del Señor. Ahora, préstame atención. Muchas religiones antiguas creían que los dioses, creían en muchos dioses. Pero en el caso de Abraham, de Isaac y Jacob, es el Dios de toda la tierra y es el único y verdadero Dios. Esto era importante para Israel, porque estaba a punto de entrar en una tierra llena de gente que creía en muchos dioses. Pero tanto en ese entonces como ahora, existe gente que prefiere depositar su confianza en muchos dioses. Por ejemplo, hay gente que cree en María, hay gente que cree en Felipe, hay gente que cree en Guaycaipuro, o en en el abuelito que se murió, la abuelita, o en cualquier persona que pueda figurar una autoridad sobre su vida. Depositan su confianza en él y lo tienen como dioses. Pero usted y yo tenemos que entender que hay un solo Dios, soberano sobre todo el universo. ¿Aló? Por tanto, entonces ahora tenemos que depositar nuestra fe en ese Dios. Pero la Biblia dice que el día viene cuando Dios será reconocido como el único y será rey sobre toda la tierra. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, tú eres rey sobre toda la tierra. Amén. Escúcheme esto. Este pasaje nos ayuda a relacionar la palabra de Dios con nuestra vida diaria. Tenemos que amar a Dios, pensar constantemente en sus mandamientos, enseñar sus mandamientos a nuestros hijos y vivir cada día según los principios de su palabra. Dios enfatiza la importancia que los padres enseñaban la Biblia a sus hijos. No se puede delegar esta responsabilidad solo a la iglesia. Bueno, yo voy a la iglesia o a las escuelas cristianas, ya a la academia bíblica, a la escuela dominical o como usted lo quiera llamar, o a la escuela de líderes. No podemos dedicar solamente a que sea en la iglesia que se nos enseñe nada más, o a nuestros hijos les enseñen de la palabra de Dios. Eso tiene que ser una constante en nuestros hogares. Sembrar esa semilla de fe, esa semilla de la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a toda nuestra familia. La Biblia ofrece tantas oportunidades para obtener lecciones objetivas y prácticas que sería una pena estudiarlas solo 1, 2 o 3 veces a la semana. Las verdades eternas se aprenden de una forma más efectiva en el ambiente amoroso del hogar donde se honra a Dios. Escúcheme, porque una cosa es cuando escucho testimonio de lo que Dios hizo en una persona, por ejemplo en la iglesia o una actividad cristiana que no es familia mía, y otra cosa es muy distinto cuando nosotros experimentamos como familia los milagros de Dios. ¿Verdad que es distinto? Es diferente. Entonces yo asumo de mayor responsabilidad, de mayor compromiso a ese Dios que amamos cuando el testimonio, como dicen por ahí, lo hemos vivido VIP. Perso to perso, ahí, personal ahí. Cuando uno escucha el testimonio de demás, uno dice, bueno, sí, amén, amén. Pero a veces son tan exagerados que uno dice, bueno, de repente es mentira. Pero cuando le pasa a cada uno, dice, no, papá, Dios es fiel, Dios es real y Dios hace milagros. ¿Usted lo cree? Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche, amén. Aleluya. Así que escúcheme, recuerde que Jesús dijo que debemos amar con todo nuestro ser. Y este es el más grande de los mandamientos. Eso aparece allí en Mateo 22. El mismo Jesús dice, miren, ¿te quieren hacer algo bien? ¿Sí? Amen al Padre. Amen a Dios. Esta orden, combinada con la de amar al prójimo, condensa las demás leyes del Antiguo Testamento. Porque dice allí, mira, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ama a Dios. Pero junto con ese amor que amas a Dios, amas a tu prójimo también. Dile a la persona que tienes cerca, dile, tienes que amar a ese que te lleva la vida hecha cuadrito. Tienes que amar. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Escúchame. Una de las cosas que el Señor nos pide en estos tiempos es demostrar ese amor.
Porque ¿sabe qué ha hecho Satanás en estos tiempos? Ha disfrazado ese amor, desviando a la gente a la cantidad de desviaciones que hay a nivel sexual. Porque lo tremendo de eso, que el amor que profesan ellos no es un amor sincero, genuino, no. Simplemente un amor sexual. Y así me cierran el canal, yo lo voy a decir igualito. Existen 2 géneros y como 80 y pico diferentes de homosexualismo. Así me cierran el canal, abro otro, yo no tengo problema con eso. Pero yo decidí hablar la verdad de Dios. Aló. Escúchame. Así que esta ley de amar a Dios con amar al prójimo van unidas. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. Escúchame préstame atención a esto, no te lo pierdas. Escúchame. Me llama la atención porque el texto que leímos ahorita en Deuteronomio 6, del 5 al 7, dice que tenemos que amar a Dios. Dice con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. No me quiero centrar ahorita ahí porque más adelante voy a hablar de eso. Pero escúcheme esto. Pero dice también que estas palabras que Él nos manda tienen que estar sobre nuestro corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted y yo nos metamos tenemos que hablar la palabra de Dios. En otras palabras, lo que quiere decir este texto es que nuestro pensamiento debe estar constante, meditando, escudriñando, leyendo, aprendiendo, predicando la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que nos dice también que la tenemos que repetir a nuestros hijos. ¿Cuántos tienes hijos aquí? Tienes que repetirle a tus hijos. Es más, le voy a decir algo que le van a explotar la cotufa en la cabeza, y a nosotros como padres nos tiemblan las canillas. Pero los responsables que nuestros hijos les sirvan a Dios o no somos nosotros, los padres. Y la madre, por supuesto, ¿no? ¿Aló? Escúchame esto. Dice que se la tenemos que repetir a nuestros hijos. Entonces a veces dice, bueno, pero no dice cuándo. Entonces nos da más o menos un panorama de cómo deberíamos repetir esas palabras. Dice, la hablarás estando en tu casa. La hablarás cuando anden por el camino. La hablarás al acostarte y la hablarás cuando te levantes. O sea, full time. Todo el tiempo. Constantemente necesitamos hablar de la palabra de Dios. Amén. Constantemente. No puede ser de una forma, una manera que a veces, cuando podamos, cuando veamos, vamos a ver cómo sale. No. Constantemente hay un precepto bíblico de lo que el Señor nos dice, y es que tenemos que repetirla a nuestros hijos. Cuando habla aquí de nuestros hijos, no solamente, si ese es mi cuñado, es mi hermano, yo no voy a hablar porque es mi hijo nada más. Está hablando de la familia, pero especialmente a nuestros hijos. Escúcheme lo que le voy a decir, présteme atención a esto. Y no quiero ponerme aquí a hablar de geopolítica, ni de historia universal, ni de los conflictos bíblicos, que ahorita todavía esto va a estar hasta que Cristo venga. No. Te quiero hablar la condición, cómo ellos entrenan a la gente. Por lo menos, específicamente la gente de Hamas, o Hamas, no sé cómo le traducen más en el perfecto español. Desde que los niños nacen, ¿saben qué le dicen? Los israelitas tienen que estar muertos. Tenemos que matarlos a toditos. Y eso es día y noche, constantemente. La declaración, la enseñanza, la manera de... Ellos sí lo aplican. A sus hijos constantemente, en la casa, en la calle, antes de dormir, al levantarse. ¿Qué? Hay que matarlos a toditos.
Y por eso ellos cuando tienen 15, 18, 20 años, lo que sea, la edad que sea, inclusive hasta niños, no le importa agarrar un armamento, meterse una bomba y explotarse, porque ellos ya le enseñaron que tienen que matarlos a toditos. Búsquelo, que eso está en la historia. Y eso todavía está vigente hoy. De hecho, a nosotros nos hicieron llegar las palabras en árabe. Y la palabra más o menos dice así: Israel debe morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal si usted y yo le sembramos la palabra de Dios desde pequeños a nuestros hijos? ¿Aló? Escúchame esto. Cuando eso sucede, cuando eso pasa, cuando estamos dispuestos, disponibles para sembrar esa palabra de fe, esa palabra de esperanza a nuestros hijos no serán terroristas. Bueno, a lo mejor sí, pero contra el reino de las tinieblas. Amén. Aló. Escúchame. Y será la mayor oportunidad para que nuestros hijos sean usados por el Señor. Por eso vemos como hombres y mujeres que Dios usa en estos tiempos, pero tú te pones a buscar su historia y sus padres fueron cristianos y ellos fueron criados en un hogar cristiano y sus abuelos fueron cristianos y entonces sus padres fueron criados en un hogar cristiano y así sucesivamente, porque a medida de que nuestra descendencia va creciendo, pero se sigue en el vínculo de la fe, de la esperanza de Dios, escúchame, empieza a crecer y aumentar en fe. Porque yo sigo orando y sigo creyendo que tanto nuestros hijos naturales como Bernie y Yuleimar, así como ustedes que son hijos espirituales de esta casa, hagan cosas mayores de lo que Dios nos ha permitido hacer a nosotros los pastores. Yo espero eso. Yo espero eso, que usted puede hacer algo más extraordinario. ¿Está aquí conmigo? Escúcheme. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel también se mantiene en pie de batalla y lucha en la parte espiritual y en fe? Porque allí también en ese tiempo los hebreos triunfaron en cuanto en hacer el conocimiento del Señor una parte integral de su vida. El éxito estuvo en que la educación religiosa, o como la conocemos nosotros, la educación cristiana, estuviera orientada a enseñar y a vivir, y no solo a informar. No es solo darte una clasecita de lo que Dios dice en la palabra, no. Yo te voy a enseñar a experimentar el poder de Dios en tu vida. Qué diferente, qué distinto. Testimonios como lo que vemos ahora, que después de batalla, de lucha, de desafíos, se lo voy a soltar a ustedes porque ustedes vinieron hoy. Y ustedes los que nos están viendo por las redes sociales nada más. Pero Dios hizo un milagro. Y ya tenemos una futura licenciada. Bueno, el domingo se damos el testimonio como es. No se preocupe. Escúcheme esto. La pastora me decía, una vez más, vemos que a lo mejor no tienen los méritos mejores que los demás. Que a lo mejor no tienen la posibilidad de más que los demás. De repente no tiene las características más las demás, pero tenemos un Dios poderoso más que los demás. Amén. Así es. ¿Aló? Y Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Escúchame. Tenemos que enseñar a nuestros hijos no solamente a leer la Biblia, o como hemos visto, de hecho hemos visto un pocotón de películas ahí, como lee la Biblia, arrodíllate, pon 2 chapitas debajo de la rodilla para que te duela mientras que lees la Biblia. No es esa. No. Ayuda a experimentar a tu familia el poder de Dios a través de su palabra. A conocerlo. A decirle, mira, cuando estás pasando por pruebas difíciles, momentos adversos, clama a Dios, pide la ayuda del Espíritu Santo y Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él va a hacer milagros sobre tu vida. Y entonces tú verás la vivencia, la demostración del poder de Dios y la manifestación de su gloria en tu vida. Así es. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Lo doy rapidito que estamos jugando la vino tinto. Escúcheme. Pana, tenemos fe. Escúcheme. Utilizar un contexto de la vida diaria para enseñar acerca de Dios. Todo
todos los días. ¿Verdad que todos los días nos metemos en las redes sociales? ¿Verdad que todos los días vemos ahí a ver qué está pasando en el mundo? Vemos las noticias. Pero ¿verdad que no todos los días leemos la Biblia? ¿Verdad que todos los días no oramos? ¿Verdad que todos los días no buscamos la presencia de Dios? ¡Aló! ¿Está viendo? Que sea así. Escúcheme. La clave para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios se describe simple y clara en estos versículos. Enséñele, ministrale, predícale de la palabra de Dios en la casa. Mira, yo voy montado en los carros, voy manejando para algún lado y voy hablando con la pastora y estamos hablando de las cosas. No, mire cómo hizo Dios. Mira, la palabra de Dios dice esto. Yo no sé qué broma. Mira, de hecho me ocurrió una experiencia, una oportunidad. Fuimos por cierto, estábamos en Cumaná y vinimos a una actividad aquí en Valencia. ¿Cuál fue la actividad? Ya ni me acuerdo. Venía un hombre conocido, creo que era Benijín, fue esa oportunidad que vino. Sí, creo que sí. Creo que fue Benijín que estuvo aquí en Valencia. Ajá. Y hubo una actividad, ya nosotros estamos prácticamente como de salida ya. No, estamos de hecho buscando un lugar y broma aquí en Valencia para establecernos como iglesia. Ya teníamos luz verde de nuestras autoridades y estamos en ese movimiento. Y yo me vine, entonces el pastor creo que no vino, no me acuerdo por dónde era que andaba. Y yo, bueno, yo sí me voy, me vine. De hecho me traje a uno de los líderes, discípulos míos de allá de la iglesia, y me traje a un pastor amigo de la ciudad. Y la broma fue tan impresionante, sin menospreciar obviamente lo que Dios hizo en esa actividad de pastor, y después hubo una actividad general para todo el mundo y todo aquello. Pero fue la mayor unción que nosotros recibimos en el carro. De hecho, yo tenía mi primer carro nuevo. Tanta fue la bendición y la unción de la presencia de Dios que yo oraba. Y mientras que estábamos hablando de la palabra, inventando, porque Dios a ti, que nos quebró, pero una presencia de Dios tan tremendo, que yo tuve que orillarme, porque le dije, Señor, o aquí nos matamos toditos, o tú haces un milagro y nos trasladas para otro lugar, porque no podía manejar. Y tuve que pararme. Tanta era la presencia de Dios. O como nos pasó una vez que estamos en una actividad, íbamos a predicar, a ministrar, creo hacer que la visión celular, un encuentro, me acuerdo, allá en San Cristóbal. Y estamos todavía en Cumaná. Y yo le dije, mira, hay unos diluvios por todos lados, un poco de puentes caídos, una locura. ¿Por qué no? Oye, dile al pastor que si puede hacer un esfuerzo. Si no, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a tener que ir una semana antes y después una semana después. Porque tú sabes lo que es montarte un autobús desde allá de Puerto La Cruz hasta Táchira, San Cristóbal. Que normalmente son como 18 o 20 horas. Sin lluvia, sin puentes caídos, sin trocha, que había que pasar por es un desastre. Yo dije, si yo me veo un autobús, yo necesito 2 días por lo menos para recuperarme, hermano. Así que si vamos a meditar ese fin de semana, vamos a tener que irnos el lunes, el martes, por allá así, como para el jueves, ya está un poquito más o menos medio activado ahí. Está más o menos ahí, tú sabes, medio. Pero bueno, a la final no, el pastor dice, no se preocupe. Inclusive hasta le dije, hermano, no importa si nos iba a pagar un hotel, métanos en la casa de alguien, no hay problema, arrimados ahí, no hay problema. Si nos iba a pagar comida en restaurante, no, hagan unas arepas unas hallacas con garbanzo, que es lo que hacen por allá por Táchira. Unas hallacas con garbanzo, hágame lo que sea. Mira, si usted me iba a dar una buena ofrenda, no nos da ofrenda, pero por favor haga un esfuerzo y págame los pasajes en avión, hermano, porque no me tiré ese. Bueno, el patrón hizo un esfuerzo, gracias a Dios, y bueno, nos pagó el pasaje en avión. Nos fuimos en avión. Y una de las líderes que iba con nosotros, íbamos 2, una líder y yo. Íbamos 3. Una de las líderes se me acercó y me abrazó terminando el viaje, aterrizando en Cumaná, y me decía, Levin, fui más ministrada en los vuelos, en el avión, que en tierra. Fui más ministrada en el aire que en tierra. Aló. Tienes que hablar la palabra de Dios, donde sea, cuando sea y como sea. Amén. Diga conmigo full time. Dígalo, full time. Diga conmigo todo el tiempo. Escúchame, si queremos que nuestros hijos sigan al Señor, debemos hacer de Dios una parte de sus experiencias diarias, todos los días. ¿Me está escuchando? Todos los días.
Debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia con diligencia, a buscar a Dios en todos los aspectos de la vida. Enséñele a su familia eso, a sus hijos sobre todo. Enséñele, diga hermano, oye, quiero hacer esto. Hey, pregúntale a Dios qué es lo que quiere. Mete a Dios en ese negocio. Pregúntale, Señor, guíame, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿A dónde me quieres llevar? Porque sí, a veces hay cosas, como dice Dios, que Dios complace los deseos de nuestros corazones, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas, pero sus planes, sus proyectos y sus propósitos son mejores que los nuestros. Amén. ¿Está aquí conmigo? No solo podemos buscar a Dios cuando se trata en cosas de la iglesia. Ah, bueno, en la iglesia, bueno, vamos a orar, pero en la cosa personal no, nunca oro, vamos a ver cómo sale la cosa. Por ejemplo, le hago una pregunta. Yo no sé si usted todavía tiene fe que Dios en este año puede hacer algo. Usted queda como mes y medio más o menos todavía para que el año termine, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? Amén. Hay gente que a esta altura del partido ya perdió la esperanza, ya perdieron la fuerza, el ánimo, todo, perdió. Te tengo noticias. Si Dios hizo la tierra, el cielo, el universo y todo lo que existe en 6 días, en 40 y dele días, yo creo que puede hacer algo. Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en esta noche. ¡Aleluya! Por eso la pregunta del $1.000.000 hoy sería: ¿ya hiciste el altar familiar? Pregúntale a la persona que tiene cerca ahí. Dele. Póngase de pie, por favor, que queremos ver aunque sea el segundo tiempo. Amén. Aleluya. Estos son servicios extraños, pero bueno, la gloria es para el Señor. Amén. Amén. Pero tenemos fe. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúcheme esto, iglesia. Hagamos nuestra parte con nuestra familia. Principalmente la responsabilidad la tenemos con nuestros hijos, pero con el resto de nuestra familia, así como con los que conocemos, con nuestros vecinos, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con ese que nos lleva la vida hecha cuadritos, que tenemos que amarlo y predicarle la palabra también, aquel que nos ofende, aquel que nos irritó, aló, escúchame, tenemos que amarle y predicarle la palabra de Dios. Ese es un mandato de Dios. Y usted y yo tenemos que obedecer. ¿Está aquí conmigo? Levanta tus manos al cielo por un momento. Señor, ayúdanos. No solamente amarte a ti y amar al prójimo, porque mucha gente lo profesa con palabra, pero con evidencia, con esencia y con la manera de actuar o de vivir, pareciera que no fuera realidad. Ayúdanos más de profesar con palabra, Señor, que podamos ser una persona genuina y que podamos demostrar ese amor, y especialmente a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestros hijos de verdad, que así como dice tu palabra, en casa, en la calle, en el camino, en el juego, donde quiera que estemos, donde quiera que sea, de qué manera que estemos, Señor, podamos predicar tu palabra, podamos enseñarle a la gente, podamos ser un instrumento de edificación y de bendición a nuestras vidas. Señor, así como nos pasó el día de ayer en Maracay, que en este compartir, en esta comida que teníamos con los pastores, como pastores y pastoras amigos se acercaban para escuchar algo que teníamos para enseñar, para edificar y para bendecir a otros. Señor, queremos ser instrumento en tus manos para edificación y bendición. Especialmente, Señor, a nuestros hijos y a nuestra familia, pero también para todo el mundo. Que seamos, Señor, una Biblia abierta para los demás, para que a través de nosotros miles vengan a tus pies. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Escúchame esto, iglesia. Dios quiere usarte con unción y poder.